¿Existe vida después de la muerte? Nuestros familiares, aquellos que ya no están con nosotros, nuestros hermanos, nuestros primos, la gente que queremos que falleció, ¿está con vida en algún lugar del espacio y del tiempo? ¿Su conciencia está allí? ¿Se manifiesta frente a nosotros? ¿Existe un mundo espiritual o solamente hay una nada, una no existencia? Es la pregunta más importante de la historia de la humanidad. Y hay muchas personas que dicen tener la respuesta. En este podcast de los audios de Cruz Escribiente vamos a hablar de testimonios reales y de casos impresionantes de gente que ha tenido experiencias cercanas a la muerte por una enfermedad, por un accidente, y ha regresado con historias increíbles. Y ha regresado diciendo que ha visto a sus familiares muertos y que ha ido a otra realidad, a otro mundo. El más allá, el más allá. Historias que han inspirado una gran cantidad de películas de Hollywood. Vamos a hablar de testimonios reales, pero también de películas. De películas que se inspiraron en muchos de estos testimonios, con un invitado muy especial aquí en los audios de Cruz Escribiente. Así que abróchese los cinturones y escuche hasta el final, hasta el final, hasta el final. En este programa hemos hecho una gran cantidad de podcasts acerca de la vida después de la muerte y de las experiencias cercanas a la muerte. Y como les dije anteriormente, muchas películas, muchos directores de cine, muchas empresas cinematográficas de todo el mundo han usado estas experiencias para elaborar largometrajes. Algunos muy conocidos como los que vamos a ver, como Ghost, La sombra del amor, como Línea Mortal. Bueno, vamos a hablar de todo esto y de muchas historias increíbles. Y bueno, para hablar de eso estamos con un gran escritor colombiano. Le encantan los temas sobrenaturales, tiene varios libros, participa activamente en programas de misterio. Estoy hablando nada más y nada menos que de Álvaro Vanegas. Álvaro, muchas gracias por estar aquí en los audios de Cruz Escribiente. Hola Esteban, muchas gracias por la invitación y por supuesto un saludo muy especial para todos los oyentes de los audios de Cruz Escribiente. Te amo, Molly. Siempre te he amado. Y ven. La escena final de Ghost, La sombra del amor, una película que cambió la historia, porque en ella se habla de el poder del amor. En la cinta podemos ver a Patrick Swayze, que interpreta a un señor que se llama Sam Wheat, que es un ejecutivo, que tiene mucha plata y que tiene una novia que es una escultura de cerámica un poco hippie, que se llama Demi Moore. Ellos dos viven allí en Nueva York y de repente a él lo matan. Y el mundo de ella cambia, pero el espíritu de Sam regresa y se comunica a través de una medium. Y descubren así quién lo había mandado a asesinar. Es una historia increíble y además apasionante. Les recomiendo ver Ghost, La sombra del amor. Pero realmente hay algo detrás de esa historia. Testimonios reales que utilizaron los guionistas y el director. Y sobre todo una actriz, Whoopi Goldberg, que ahí hace de una medium. Y ella dice que tuvo que explorar, leer y hablar con mediums reales para poder crear su papel. Y es que realmente la mediumnidad es algo muy conocido y muy popular en los Estados Unidos. Ese personaje, el de Whoopi, se llama Oda Mae Brown. Y ella en teoría puede escuchar la voz de los espíritus, o sobre todo la de Sam, porque antes era una estafadora, una suerte de estafadora. Vamos a hablar de los testimonios reales que están detrás de esta película, pero hablemos de una vez de la película. Señor Álvaro Vanegas, cuéntenos, Ghost, La sombra del amor. Ghost, La sombra del amor del año 1990. Recuerdo que yo cuando la vi estaba muy chiquito y aún así logré conectar con la historia, porque creo que es una historia en realidad muy sencilla, pero muy bien contada. Entonces
Este hombre que muere en horribles circunstancias y cuyo fantasma queda como atascado en este plano, por decirlo así, sin saber el por qué, ¿no? Y después se da cuenta de que tiene varias cosas que arreglar antes de, digamos, pasar al otro lado. Una película, como les decía, muy bien contada y que además tiene algo importante, y es que marca como este momento muy importante en la vida de Whoopi Goldberg, porque ella venía como luchando y como altos y bajos, y en esta película termina ganándose el Oscar a Mejor Actriz de Reparto, ¿no? La película además también gana Oscar por el guión. Como les digo, es un guión bastante compacto, muy, muy redondo, muy bien hecho, a pesar de que la historia en realidad pues no es lo más complejo de la vida. Sí es un guión muy, muy bien escrito y por supuesto muy bien logrado desde la dirección. Claro, sí, digamos que romantiza un poco todo este cuento de la vida después de la muerte, y además demuestra en medio de todo cómo una historia puede ser contada de diferentes maneras, porque eso también sonaría un poco a película de terror, ¿no? Como este fantasma que se queda para resolver algo que tiene que resolver antes de poder trascender. Es muy de película de terror, pero claro, esto lo cuenta desde otra óptica, y demuestra la belleza del cine, ¿no? Cómo podemos contar historias a veces muy parecidas, pero si se cuenta desde otra óptica, desde otra orilla, la película sencillamente adquiere otra dimensión. Ghost, muy buena película, de verdad yo la recomiendo un montón. Es apenas como para tomar gaseosita, crispeticas, pasarla bien, súper chévere, muy buena película. Así es, Álvaro. Ghost, la sombra del amor. Esta película está llena de secretos. Esta película está llena de historias increíbles. Por ejemplo, su guionista principal, Bruce Robin, es un hombre que ha investigado durante muchos años el misterio. Y no solo eso, es profesor de meditación y también es autor del libreto del musical de Ghost. Hizo un montón de películas que tienen que ver con la vida después de la muerte. Por ejemplo, hizo una que se llama Mi Vida, hizo otra que se llama Alucinaciones del Pasado. Este señor Bruce Joel Rubin, que ya tiene 80 años, siempre estuvo conectado con el mundo espiritual, siempre ha buscado de alguna manera la prueba de que exista una vida después de la muerte. Y hay algo en su carrera que realmente es alucinante, que está conectado con el mundo del misterio. Él hizo una película que se llama Jacob's Ladder, que es la escalera de Jacob. Alucinaciones del pasado. Pues él dijo que la idea del guión de esa película, que se estrenó en 1990, le llegó como una suerte de mensaje, como si fuera un mensaje extranormal, como si algo de otra realidad se hubiera metido en su cabeza y le hubiera susurrado el argumento. Dice que él estaba viajando en el metro de Nueva York, que estaba completamente solo, una terrible soledad, y empezó a sentir entonces una especie de voz, una especie de susurro que le fue contando la historia. Lo cierto es que él también analizó una gran cantidad de casos de vida después de la muerte. Y en la película se habla de unas sombras negras en Ghost, en La Sombra del Amor. Se habla de unas sombras negras que atormentan a las personas y que las llevan a una especie de infierno. Y se habla de que las personas que han muerto violentamente quedan vagando en nuestro mundo. Y eso lo dicen muchas religiones y lo dicen muchas tradiciones. Que aquel que muere, digamos, en un accidente, que se ahoga o que es asesinado cruelmente, todavía queda remanente, todavía queda su espíritu por aquí dando vueltas, porque no ha cumplido su vida, porque algo se interpuso en su ciclo vital, porque algo interrumpió su existencia. Y entonces estos espíritus son los que quedan vagando y no han podido ir a la luz, no han podido trascender. Eso pensaban una gran cantidad de espiritistas británicos, entre los que se encontraba, por ejemplo, Sir Arthur Conan Doyle, que él estudió algo de espiritismo y que fue a una gran cantidad de sesiones allá en la Inglaterra de hace ya 100 años, de comienzos del siglo XX. Lo cierto es que muchas personas que han tenido experiencias cercanas a la muerte relatan haber vivido experiencias similares a las de esta película, Ghost, La Sombra del Amor. Muchos de ellos nunca vieron la película, muchos de ellos nunca la conocieron, pero dicen haber visto una luz, dicen haber estado por fuera del cuerpo, incluso dicen haber visto criaturas oscuras que los castigan y demás muy parecidos a las sombras de la película. Escuchemos este testimonio
del año 2005 de una mujer llamada Andrea Hurtado Higuera. Escuchen ustedes porque realmente es alucinante aquí en los audios de Cruz Escribiente. Hay muchas experiencias respecto a la vida y la muerte, muchas incógnitas, y bueno, yo subo mi vídeo pues para explicaros la experiencia que yo he tenido acerca de la vida y la muerte. Yo tuve un problema en el hospital, los médicos cometieron una negligencia conmigo y lo que era una simple operación de anginas se convirtió en una de mis peores pesadillas. Lo que ocurrió fue que los médicos me cortaron 4 arterias de la garganta y yo estuve un mes desangrándome con continuos ingresos en el hospital, continuas transfusiones de sangre. En 3 ocasiones me metieron en el quirófano y bueno, en una de esas yo perdí tanta sangre. Yo me encontraba en casa, me habían dado el alta y perdí tanta sangre, era de noche, que calculo que perdería sobre 3-4 litros. Me desmayé, ya cuando quise pedir ayuda ya no pude, me encontraba tan mal que me desmoroné, me caí al suelo y en ese momento pues yo perdí la conciencia y yo estaba tumbada boca arriba, inconsciente, ahogándome entre mis propios vómitos de sangre, y en ese momento pues yo sentía, yo no sentía dolor, no sentía agobio de que me estaba ahogando, yo no podía sentir nada, tanto miedo que tiene la gente si cuando se mueren sufren, si sienten. Yo desde mi experiencia puedo decir que yo no sentí absolutamente nada. Simplemente es como si yo me estuviera viendo fuera de mi cuerpo. Yo estaba inconsciente pero era consciente. Me estaba viendo cómo estaba en el suelo ahogándome. Podía sentirlo o podía verlo. Fue un momento muy raro. Pero dolor y agobio, yo no sentía nada. Solo sentía que no podía hacer nada para cambiar eso. Yo estaba tirada en el suelo ahogándome y no podía hacer nada. Y bueno, pues si esto sirve para quitaros un poquito el miedo de cuando llega ese momento, si se sufre o no se sufre, pues aquí tenéis una experiencia, y mi experiencia puedo decir que no se sufre. Y estuve a punto de morirme, gracias a Dios una persona pues me recogió del suelo y me apretó el estómago, me zarandeó y empecé a vomitar toda la sangre que se me había ido para el estómago. Recuperé la conciencia y hoy estoy aquí contándolo. Y bueno, pues ahí tenéis mi experiencia. Espero que os sirva de algo y que se os quite un poquito el miedo a la muerte o el miedo a verse en una situación de esas. Excelente. Aquí viene. ¿Por qué no lo dejas que hable, Dave? Define excelente. No sé. No es como pensar en el pasado, en el futuro. No sé, es difícil de explicar. Tal vez imposible. Morir así es divertido. Dave, Nelson tiene razón. Definitivamente hay actividad más allá de la muerte. Absolutamente.
La experiencia fue extraña, casi erótica. Un diálogo de una película llamada Línea Mortal, traducida al español. Y es impresionante porque muchos piensan que estos experimentos como los de esta película realmente han sucedido. Se trata de un grupo de médicos jóvenes que ellos mismos se llevan a los límites de la muerte mediante medicina y luego se reviven para ver si hay vida después de la muerte. Una película que marcó toda una generación. Y bueno, no voy a adelantarme porque otra vez termino quitando la información a usted que sabe mucho, Álvaro. Álvaro, ¿qué podemos saber de Línea Mortal? Esta película fabulosa, con esos actores tan taquilleros y tan conocidos, que además después tuvo un remake, ¿no? Esta película que habla de las experiencias cercanas a la muerte, pero esta vez provocadas. Y yo creo que en algún lugar del mundo, no sé ustedes, alguien está haciendo eso. Alguien, o ya lo hizo, llevar a personas a esos límites inducidos por medicamentos y luego revivirlos para saber si existe la vida después de la muerte. Álvaro Vanegas, Línea Mortal. Línea Mortal o Flatliners, que fue protagonizada también del año 90, ¿no? Estamos hablando de clásicos. Y esta película es protagonizada por Kevin Bacon, Julia Roberts. Y bueno, tiene como un reparto de lujo, pero en realidad en ese momento estos actores no eran tan conocidos. Julia Roberts en ese momento viene de ganarse un Oscar a Mejor Actriz de Reparto por una película que se llama Steel Magnolias, Magnolias de Acero. Pero aún así no era la superestrella que es ahora, ¿no? Sin embargo, entonces en el año 90 coincide también con el lanzamiento de la película tal vez más importante en la historia de Julia Roberts, que se llama Mujer Bonita, y que fue esta película la que realmente como que revienta esta carrera, ¿no? Como que la lanza a la fama con toda. Precisamente por haber estado en el mismo año, pues Línea Mortal pasa un poco de agache. Porque claramente, primero, pues no es una película tan taquillera como fue Mujer Bonita. Mujer Bonita hizo casi 500 millones en taquilla y Flatliners hizo menos de 70. No es que le haya ido mal, pero claramente pues no es el mismo nivel de éxito que tuvo con la anterior. Sin embargo, ella demuestra que es una actriz súper versátil, que puede hacer de todo. Y esta película es bien interesante en cuanto a la manera en que habla de la muerte y de esta posibilidad desde un punto de vista científico de ir y volver de la muerte, ¿no? Para ver qué fue o qué es lo que hay allá después de este momento en el que fallecemos. Una película bien interesante, bien contada, además, con sus toques de terror, como suspenso, y que habla, por supuesto, de cuáles son los límites, ¿no? En qué momento esta curiosidad científica, por llamarlo de alguna manera, pues se convierte en algo antiético y algo muy peligroso. Bastante buena, sobre todo muy bien interpretada. Está muy bien interpretada y la parte onírica realmente está muy bien contada de parte de Joel Schumacher, que no es un un director el más afortunado porque no todas sus películas son buenas, pero cuando le pega, hay que decirlo, lo hace muy bien. Me parece que Línea Mortal, que además tiene un infortunadísimo remake del año 2017, que realmente pues no es una película bastante débil, esa ni vale la pena, pero esta Línea Mortal del 90 es un clasicazo, hay que decirlo, es un clasicazo con todas las características del cine noventero, y claro, es súper chévere también ver cómo los efectos especiales, cómo lo resolvían en ese momento, ¿no? Una película que vale muchísimo la pena ver. Aunque Línea Mortal es una película de ficción, hay casos increíbles, casos que resultan similares a los que se narran en este filme. Y uno de esos casos muy extraños es el de George Rodonaya. Es uno de los casos más impresionantes. Esto sucedió en 1976. George estaba un día caminando por allí y cogió un carro y lo aplastó. Cogió un carro y lo atropelló. Llegó la policía, llegaron las ambulancias, le midieron los signos vitales. Aparentemente estaba muerto, lo llevaron a una morgue y lo dejaron allá en una morgue tirado durante 3 días porque dijeron, usted ya se murió. Allí estuvo un poco en una nevera. Muchos dicen que después haberlo congelado sirvió para que su cuerpo sanara las heridas y lentamente se recuperara. Es muy extraño este caso. Lo cierto es que cuando llegó el médico forense, a propósito tengo un podcast sobre la morgue de Bogotá, lo pueden escuchar, se los recomiendo. Llegó el forense y examinó el cuerpo y dijo, vamos a ver de qué murió, vamos a hacer el informe forense. Se dio cuenta que
estaba palpitando y cuando le iluminaba con una linterna los ojos, la pupila se retraía. Entonces seguía vivo, lo llevaron rápido a una unidad de cuidados intensivos y ahí sobrevivió. Cuando despertó, George dijo algo increíble, dijo que había encontrado un reino de tinieblas, que se había visto en una especie de tierra gris. Imagínense un llano gris, una tierra plana, que no tiene límites, que el cielo se funde con el horizonte y lleno de neblina. Él dice que no sentía el paso del tiempo, ni el bien ni el mal, simplemente estaba allí y de repente apareció una luz muy fuerte, una luz brillante, que estaba sobre él, que estaba al frente de él, que estaba debajo de él, que estaba en todas partes. Esta luz estaba acompañada de una sensación de paz y de tranquilidad. Según Rodania, en ese momento, también se encontró con su familia fallecida. Incluso se comunicó con un bebé recién nacido, o pudo ver un bebé recién nacido, mejor, que estaba en una habitación cercana, que él podía ver esa alma, dice él. Y dice que de repente la luz desapareció y abrió los ojos. Y se convirtió en cura. Fue tan fuerte lo que vivió este señor que se convirtió en cura, porque antes era una persona no creyente, porque dice que cuando estuvo allí en ese valle de nieblas, de alguna manera sintió que había una divinidad. Esta es una de las historias más sorprendentes de todos los tiempos. Escuchen ustedes la voz del ahora padre, George Rodonaya, que además, escuchen muy bien, es médico y es neuropatólogo. Escuchen la voz de este personaje que dice haber estado en el más allá. Spiritual communication. We never spoke in words. We spoke in mental communication. En ese plano, dice él, no me hablaba con palabras con los demás, sino que era una especie de comunicación espiritual. El más allá existe, hay otra realidad, dice este neuropatólogo que desafió las leyes de la física. I was afraid too. I was afraid of this darkness. I was afraid of being there. But more afraid was that I was somewhere without my body. Tenía miedo, pero me di cuenta que estaba fuera de mi cuerpo y al final, dice él, que existe la vida después de la muerte. Ahora tienes que elegir si la vida sigue o no. ¿Y tú has elegido la vida? Es verdadero. Aunque la gente no lo sepa. Por eso sé que soy parte del problema. No porque te recordará aquello, sino por no estar contigo. Una escena conmovedora, una escena triste de Más allá de los sueños, con Robin Williams. Esa película me tocó, quiero decirles a todos ustedes. Y habla de la vida después de la muerte, del cielo, del paraíso, de las decisiones que tomamos. De las decisiones que tomamos todos los días y de la idea que se tiene en muchas religiones de que si tomamos decisiones equivocadas en la otra vida, lo vamos a pagar. Es la idea del juicio, ¿no? De que va a haber un juicio, pero también de que la vida después de la muerte también es un lugar en donde se pagan los errores, ¿no? O donde por lo menos se reflexiona sobre los errores de la vida. Y que todo es consecuencia de algo. Que todo lo que hacemos en algún momento se nos va a devolver. Pero que también aprenderemos. De eso se trata esta película inspirada en una novela increíble de Richard Matheson. Pero no quiero hablar más de ello porque hablemos un poco de la película con nuestro invitado de hoy, Álvaro Vanegas, a quien le pregunto aquí, frente a todos ustedes, ¿qué nos puede decir de este filme que a mí me tocó el corazón? Y se nota un poco, ¿no? Que es Más allá de los sueños. Más allá de los sueños, What Dreams May Come, del año 1998.
una película con un Robin Williams que estaba en su mejor momento, en su momento de más fama, y que en esta película demuestra además que no solamente era un actor cómico, sino que podía hacer cualquier papel. Una película preciosista, es muy bella, sobre todo eso, es una película muy bella. Claro, a veces es como pausada, ¿no? Ojo, el buen cine no es lento, sino pausado, como que se toma su tiempo, y se basa sobre todo en los diálogos y en el peso de las actuaciones y todo este drama que está sintiendo este hombre, que bueno, lo que cuenta es la historia de este hombre que muere después de sus hijos en un accidente automovilístico, pero como que se niega un poco y se queda en este plano de la existencia, hasta que bueno, termina aceptándolo y tiene que irse para el cielo. Después pues su esposa muere en un suicidio y él termina buscando cómo rescatarla del infierno, porque la gente que, pues según la historia, la gente que muere en suicidio pues termina en el infierno. Basada además en esta novela maravillosa del señor Richard Matheson, que pues no es el escritor más conocido en esta parte del mundo, pero sí es muy importante. Él es escritor, por ejemplo, de Soy Leyenda, de La Casa Infernal y de esta novela del 78, que se termina adaptando 20 años después, y que es una novela muy, muy bella, ¿no? Muy bien escrita. Richard Matheson era un escritor que iba muy al punto, muy naturalista, muy conciso. Y en esta novela lo deja muy claro, que es al final una historia que termina hablando del poder del amor, de cómo el amor puede trascender y vencer absolutamente todas las barreras. Creo que es el mensaje final de la película, y claro, es un mensaje muy hollywoodesco, muy de como endulzar un poco lo que podría ser algo atroz, algo muy, muy trágico. Lo endulzan un poco para que, pues, por supuesto, la gente conecte más. Y es una película además que se termina ganando el premio Oscar a los mejores efectos especiales, porque de verdad son muy bellos. Es que la película sobre todo es muy bonita, muy bien contada desde la parte visual. Una película que vale muchísimo la pena ver. Realmente hay que buscarla y verla, porque es una película, sobre todo esas que dan como esperanza, ¿no? Hay que dejarse como atravesar por esa sensación de esperanza y de que todo al final va a salir bien, que da la película, y uno se la va a gozar muchísimo. Y Robin Williams, por supuesto, un monstruo, un señor monstruo de la actuación, junto a ese señor que se llama Cuba Gooding Jr., que hace tiempo no aparece, pues que yo sepa, pero que también le da un peso importante a la película desde la solemnidad con la que actúa y lo que nos entrega en esta película. Bastante la pena, vale muchísimo la pena, y hay que verla en serio. Más allá de los sueños, sí, Álvaro, es una película realmente increíble para mí, o sea, visualmente, pero que también tiene esa idea, como para complementar lo que nos dice usted, de que en el mundo que viene, en la nueva vida, que le llaman renacimiento después de que la gente fallece, que es como volver a nacer pero en otro plano, en un plano tal vez cósmico, díganle ustedes cielo, como sea, ahí en ese lugar también se aprende y se reflexiona de todo lo que vivimos. Eso también está en el mundo de los budistas. Cuando se habla de la reencarnación se dice que uno viene aquí a aprender, y cuando uno muere, desencarna, entonces se enfrentará a todas las cosas malas que hizo. Un poco eso es lo que tiene esta película, y por eso quiero que escuchen ustedes el testimonio de un señor, Antonio Gala, que fue un muy, muy importante escritor, dramaturgo español, quien dijo hace ya 30 años, hace mucho tiempo, que él había tenido una experiencia cercana a la muerte y que de alguna manera había aprendido mucho. Escuchen ustedes a Antonio Gala. Porque en el libro tú dices que lo único que no llegarás a saber nunca es lo que pasa detrás de la muerte. ¿Qué es lo que no se llegará a saber nunca? Le pregunté. Sí. Pero sin embargo, también, y eso está en el libro, y por otra parte lo sabemos todo, tú tuviste una experiencia en la que no estuviste, como te sugiere Jesús Quintero, en la frontera de la muerte. Eso que en Estados Unidos se llama una NDE, una experiencia normal de la muerte. Sí. Y sin embargo parece como si eso no te hubiera cambiado la vida. No me ha cambiado la vida, pero sí me ha cambiado la muerte. Me ha cambiado la muerte. ¿Te ha quitado el Yo miedo? ya no tengo el horror vacui. Sé que la muerte, lo que nos asusta al ser humano, o lo que a mí me asustaba también, era ese salto en el vacío. Ahora sé que no hay vacío. Sé que hay salto, y el salto no es desagradable. Sé que el salto es acolchado. Sé que se salta con paracaídas.
Sé lo que yo cuento de la sonrisa del gato de Césaire, que es el gato de Césaire de Alicia, el País de las Maravillas. Primero aparecía la sonrisa, luego la boca, los bigotes, las orejas, el cuerpo, la cola, y desaparecía al revés. Y se quedaba la sonrisa del gato en el aire. Vi esa sonrisa y vi que se me acogía. Y vi mi vida, pero no de una manera sucesiva, como en una película, como dicen siempre, sino la vi como un retablo gótico que cuenta la historia de algún santo en distintas estampas simultáneas. Y lo que vi no era nada de lo que yo he creído en mi vida que era fundamental, nada que fuese impresionante. Eso lo dicen siempre también los que han tenido experiencias de ese tipo. Vi mi padre enseñándome a cerrar los ojos para pedir el sueño, mi padre enseñándome a sonarme las narices, alguien que me daba un vaso de agua, yo que atendía a alguien que estaba postrado y quería levantarlo. Gestos absolutamente humanos, pequeños, diarios, cotidianos, sin importancia. Gala, ¿qué es lo que sabe el hombre que más sabe? No lo sé. ¿Cómo voy a saber yo lo que sabe el hombre que más sabe, si ni siquiera sé quién es el hombre que más sabe? ¿Usted sí lo sabe? ¿Usted ha llegado a alguna conclusión en esta vida? ¿Va llegando a conclusiones a través de la sabiduría? Sí, voy llegando a esas conclusiones de que nada en la vida es trascendental. Que quizá ni la vida misma es trascendental. Y la vida, desde el punto de vista mío, es decir, no algo que tenemos, sino algo que nos tiene a nosotros. Un verde cántico que nos anega, que nos llena de un cántico tumultuoso, como el agua que pasa por un atanor, como una acequia, y de repente nos deja secos, y algo nuestro se va con ella, y eso es lo inmortal. Hubo un filósofo presocrático que dijo nada importa nada. ¿Es eso? Probablemente nada importa nada porque nosotros no importamos nada. No le importamos a nadie. Hacemos nuestro trabajo lo mejor que podemos. Vivimos en las afueras de Dios. Por eso titulé al último libro mío así. Tú, después de aquella experiencia en San Juan de Luz, tienes la convicción, esa convicción que solo da la práctica, no la teoría, de que la cosa sigue. Que me morí en San Juan de Dios. No, me morí en Madrid, pero estuve es una broma más sobre allá. La frontera, claro, yo creo que el baile sigue de una manera que nosotros desconocemos. No creo en el ejemplo de la visión beatífica, que cuando le preguntaban a Santa Teresa, pero hay unos más santos que otros, y ella decía, sí, también hay unos vasos más grandes que otros, pero todos están llenos. No creo en la visión beatífica, creo en otra cosa diferente que solo a mí me sirve. Y no voy a fundar ninguna orden, ni voy probablemente a hacer demasiado la caridad, porque me parece que la forma de hacer la caridad yo no tengo otra que la de escribir. Porque eso sí que veo que es como un extraño destino, como si el destino estuviese escrito y solo se nos permitiera poner ese texto con nuestra caligrafía, con nuestra mala letra y nuestras faltas ortográficas. Pero sí creo en algo que nos trasciende. No es que la vida sea trascendente, pero pienso que un náufrago ahogándose en el mar es más grande que el mar, porque el náufrago sabe que se muere y el mar no sabe que lo mata. Eso está en un cuento de Tony de Melo, tal cual, casi. ¿Sí? Muy parecido. Bueno, ha sido un recorrido impresionante, un recorrido muy interesante sobre estas películas que hablan de vida después de la muerte. Nos quedan muchas más, Álvaro, El Sexto Sentido, nos quedan muchas otras, Voces Ocultas. No tengo ni idea si ustedes quieren que hagamos otro programa así con Álvaro Vanegas. Sería muy interesante, ¿no? Sería muy edificante comparar la ficción con casos como los de Antonio Gala, por ejemplo, y los otros que hemos tratado aquí. Pero quiero decirles a ustedes, estén donde estén, en Estados Unidos, en México, en Nicaragua, donde nos escuchan mucho. Saludo a la gente de Nicaragua, no sé por qué nos escuchan tanto, pero un abrazo. Si quieren, denos ya mismo like. Compartan este podcast si les gusta, cuéntenle a sus amigos que existimos. Y además de eso, les pido el favor de que comenten algo aquí abajo, si les ha gustado este podcast. Y bueno, Álvaro, a usted muchas gracias por estar aquí. ¿Dónde pueden buscarlo usted? ¿Dónde pueden encontrarlo si quieren comunicarse con usted?
Esteban, muchas gracias a usted, feliz de estar en este podcast y bueno, les cuento, mientras sale mi nueva novela que saldrá en marzo y que trata de espantos colombianos, pueden conseguir todos mis libros que son 13 obras, entre esos pues 11 novelas y 2 colecciones de cuentos. Y todas las consiguen en Panamericana, en Busca Libre, en Lerner, bueno, en todas las librerías del país. Les quiero recomendar sobre todo La Sangre Derramada, que es mi novela más reciente que fue publicada por Planeta y que sí está en todas las librerías. Realmente es muy, muy sencillo de conseguir. La Sangre Derramada, y por supuesto los quiero invitar a seguirme en @AlvaroEscribe en Instagram, también en Twitter, pero la verdad es que no uso tanto Twitter, pero en Instagram me van a conseguir muy fácilmente, para que me sigan, me hagan todas las preguntas que quieran. Yo suelo contestar y estar muy pendiente de sobre todo de mis lectores. Entonces nada, los espero allá en @AlvaroEscribe. Y Esteban, muchísimas gracias, un saludo muy muy especial para todos los oyentes. Bueno, llegamos al final de otro podcast de los audios de Cruz Escribiente. Esta vez hablamos del cine, de la vida después de la muerte. Esta vez hablamos de las infinitas posibilidades que hay en el universo de que nuestra conciencia sobreviva. Una de esas posibilidades es que no haya nada. Es muy probable también, pero muchas personas dicen haber vivido la otra realidad. Ese lugar del espacio y del tiempo en donde la conciencia seguiría viva, en donde nuestros primos, nuestros amigos, nuestros padres, nuestros abuelos todavía están allí flotando en el éter, pero pensando, o tal vez en un mundo lleno de paz, armonía y cariño. No lo sé, no tengo ni idea si todo esto es real, pero realmente estas películas nos abren la puerta o nos muestran esos otros mundos de manera visual, por eso nos llaman tanto la atención. Antes de terminar, quisiera contarles algo que me sucedió. Hace poco me encontré con un amigo que no veía desde la universidad. Ahora estamos diferentes, tenemos menos pelo, algunos tienen canas, otros están más gorditos, otros tienen hijos y se ven ya como unos señores, son unos señores. Y él me dijo, vea, yo estoy haciendo en este momento algo que siempre he querido hacer, porque tuve 2 hijos y ahí estaba con los niños. Y yo le dije, hombre, Lucas, hace mucho no nos vemos. Y él me dijo, vea, yo estoy trabajando muy duro todos los días, me esfuerzo muchísimo para darle a mis hijos lo que mi papá nunca me dio. Recordé una canción de Rubén Blades que tal vez ustedes han escuchado alguna vez, que se llama Amor y Control, que dice que los padres dan más de lo que pueden tener para que sus hijos vivan lo que ellos nunca vivieron. Pensé entonces que mi amigo Lucas se estaba esforzando muchísimo para darles PlayStations, celulares, para que comieran sushi, para que tomaran agua voz, para que fueran a Disney World. Pensé que eso era lo que él estaba haciendo y me quedé observándolo mientras tenía en sus brazos un bebé de unos 2-3 años y estaba rodeado de su esposa y su hija más pequeña. Yo le dije, qué bien. Y él me dijo, sí, porque es que cuando yo era niño, mi papá era un típico padre de antes que solo era proveedor, que solamente trabajaba y nunca lo vi. Y después que falleció, pues lo extraño mucho al viejo, lo quiero mucho todavía, pero me hizo mucha falta y yo no voy a ser así. Yo trabajo duro, pero también estoy con mis hijos, también estoy con ellos, porque no quiero que crezcan solos, no quiero que crezcan con un papá inexpresivo, con un papá que nunca los haya abrazado, que nunca les haya preguntado cómo se sienten. Y entonces me puse a pensar, yo quise mucho a mis abuelos y quise mucho a muchos familiares míos mayores que fallecieron. Y era una generación honesta, fuerte, luchadora, emprendedora, que les tocó un mundo incluso más difícil que el nuestro. Gracias a ellos tenemos un mundo mejor, un poco, tanto en la medicina, en la ciencia y lo demás. Pero me di cuenta que podemos equilibrar todo, que podemos dar amor sin necesidad de ocupar todo nuestro tiempo, porque la vida es ahora. A veces yo me hago esa misma pregunta.
Recuerdo a Lucas en este momento y pienso, hombre, yo me mato aquí haciendo podcast para ustedes, para comunicarme con ustedes, pero al mismo tiempo, ¿dónde está la vida? ¿Dónde está la vida? El sol, las montañas. Si hay vida después de la muerte, no puedo volver a vivir acá, a estar aquí. Estaré flotando, estaré reencarnado, estaré en otro mundo, en otra realidad, pero no estaré aquí. No estaré aquí. Y entonces dije, hay que aprovechar, hay que conocer. Y eso ha sido de alguna manera un cambio para mi vida. Y eso es lo que les propongo, ustedes que trabajan tan duro, que están en otros países, que luchan con esfuerzo y sigan luchando, sigan que ustedes pueden conseguir lo que quieran. Ya han conseguido cosas, visualicen. Yo digo eso, uno visualiza algo, voy a tener esto y con el tiempo lo tiene. Ustedes lo pueden hacer. Estén en México, estén en Estados Unidos, estén donde sea. Pero también uno tiene que llevarse cosas. Uno no se va a llevar en el ataúd el apartamento, el carro, la casa, no. Uno se va a llevar solamente lo que vivió, lo que pasó, lo que gozó, lo que disfrutó, los momentos. Y por eso pues yo quiero ir a la Ribera Maya por allá en México también, darme una vuelta por allá, conocer bien las ruinas de los mayas, conocer bien esas montañas, por ejemplo, que hay en el Himalaya, subir al Everest, ir a conocer las pirámides de Egipto, observar la Esfinge a los ojos, ir al Camino de Santiago, ¿por qué no? Recorrer el Camino de Santiago en Europa, algo espiritual, moverme por allí en busca de la paz y del amor. Y los quiero invitar a todo eso. Dentro de poco voy a colocar en mis redes sociales, que son @cruzescribiente, @cruzescribiente en Twitter, en Instagram, en X, ya Twitter es X, en Facebook, en todas esas redes, @cruzescribiente. Así es mi perfil. Voy a colocar los precios de las excursiones que vamos a hacer al Camino de Santiago, a Egipto, al mundo maya, imagínense, al mundo maya. Y bueno, yo quiero ir con ustedes, entonces ahí estarán los contactos y los precios. Y de resto solo decirles que sigan adelante, que luchen, que no dejen nunca de luchar, que la vida es ya, que la vida es ahora, que la vida es lo que nosotros de alguna manera experimentamos mientras estemos vivos. Después ya sabremos con el tiempo lo que habrá. Y por eso, porque usted lucha, porque usted visualiza, porque usted lo va a lograr, todo lo que quiera, yo le envío desde aquí un mensaje de amor y de cariño, desde mi estudio, sentado en medio del frío de la noche de Bogotá, y le digo a usted, esté donde esté, yo, Esteban Cruz Niño, lo quiero mucho.